gran mayoría de los delitos que se cometen en el país son pertenecen al fuero común, es decir, a los gobiernos locales. Solo una fracción muy pequeña de delitos, pero entre ellos delitos cruciales de capacidad estratégica para afectar al país, son de naturaleza federal. De las policías, de los cuerpos policíacos que tenemos actualmente en el país, cuyos números suman aproximadamente 430,000 elementos, menos del 10%, alrededor de 30,000 policías, están bajo las órdenes del gobierno federal. El delito que más ha sacudido el país, porque en los últimos años, dada su capacidad estratégica para afectar la convivencia social, es el narcotráfico. Ha sido tradicionalmente competencia del gobierno federal, y solo últimamente se han hecho unos esfuerzos que no han rendido hasta ahora los frutos prácticos esperados, de transferir a los gobiernos locales la capacidad de investigar por su cuenta los crímenes relacionados con el narcotráfico. Entonces, yo creo que ese es el contexto en el que hay que ver. Por un lado tenemos estructuras de servicios muy desarrolladas, muy monolíticas, como la de salud o la de educación, y por otro lado tenemos un sistema atomizado de atención a la seguridad pública. Entonces, atendiendo esa situación, se creó en 1995 el Sistema Nacional de Seguridad Pública, primero coordinado por la Secretaría de Gobernación, luego por la Secretaría de Seguridad Pública, que incluye un sinnúmero de organismos, entre ellos, muy importante, la Reunión Nacional de Procuradores de Justicia del país, y el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública a los estados. Esos son los dos grandes pilares que se han creado para fomentar la cooperación entre las autoridades. Subsiste, sin embargo, el problema principal: hay un desequilibrio. Por un lado, los delitos estratégicos más graves que están en prácticamente todo el país, que afectan las localidades de prácticamente cualquier tamaño, desde las urbes más grandes como la Ciudad de México hasta los lugares más remotos del país, que siguen estando en manos del gobierno federal, como el narcotráfico. Y por otro lado, tenemos una distribución de la fuerza pública policíaca muy sesgada hacia los estados y municipios que controlan más del 90% de esa fuerza, y un gobierno federal con fuerzas muy pequeñitas. Muy bien. Pues nos vamos a ir a pausa, pero antes los seguimos invitando a que nos hagan sus preguntas en nuestros teléfonos, a nuestro correo electrónico. Les vamos a obsequiar un texto de la doctora Sicardi, Municipio y Región. Al igual que Innovación y Continuidad del Municipio Mexicano, análisis de la reforma municipal de 13 estados de la República. También les vamos a obsequiar un documento de la doctora Adriana Plasencia, La federalización del servicio educativo al Distrito Federal, una tarea pendiente. Son materiales de muy alto interés, así que háganos sus preguntas para que quienes las hagan haciendo, las desarrollen, les enviaremos sus materiales. Nos vamos a ir a pausa y estamos con ustedes en un par de minutos, por favor.
descentralización, a esta autonomización de los gobiernos locales, e inclusive un punto fundamental también tiene que ver con la descentralización de los gobiernos estatales hacia los municipios, que es otro asunto de gran relevancia. Vamos a continuar, Berta, con otros aspectos. Bueno, en esta línea que planteábamos de qué papel ha tenido la descentralización ante un problema como la delincuencia organizada y el problema del tráfico de drogas y todo esto que ha creado un clima de inseguridad en el país. Yo quería preguntarle a Rolando qué importancia tiene que colaboren los 3 niveles de gobierno en esta política para enfrentar la delincuencia organizada y el problema del narcotráfico y qué papel juega, por ejemplo, a veces la corrupción, las complicidades en poder atacar mejor este problema. Claro, es muy importante reconocer, como en este y en otras materias, la necesidad de generar una relación entre ámbitos de gobierno, de colaboración, pero no asimétricas, es decir, en términos de una verdadera colaboración, ¿no? El prefijo co significa igual, ¿no? En términos de igual. Sin embargo, la colaboración debe partir no de una buena voluntad, como parece que ahora es la tónica. Ahí debe haber claridad en cuanto a obligaciones, responsabilidades y competencias. Si la ley no establece con toda claridad qué nos toca hacer a cada ámbito de gobierno, qué les toca hacer, la colaboración difícilmente se va a lograr. Ahora, por otra parte, las competencias definidas legalmente no son suficientes si no hay los medios para hacerlo. Y en esto de los medios, aquí encontramos un déficit histórico, quizás porque nos acostumbramos a vivir más o menos en un clima no tan inseguro, digamos, medianamente pasable, hasta por ahí de mediados de los 90, quizás, ¿no? Principios de los 90, donde la seguridad pues no era una preocupación o una prioridad para prácticamente nadie, ¿no? Y en ese sentido no logramos ni hemos logrado crear cuerpos de seguridad profesionales, capaces, bien remunerados, con incentivos que permitan cumplir esos cometidos esenciales del Estado. Entonces, podemos tener buenas leyes, podemos tener buena voluntad y podemos hacer muy buenas cosas, pero los objetivos de un gobierno no se logran con lo bueno, ¿no? Se logran con normas, se logran con recursos, se logran con capacidades construidas a lo largo del tiempo, y nos está haciendo falta, independientemente de si descentralizamos o centralizamos, es una decisión de organización solamente, la manera en que atacamos el problema, nos hace falta, independientemente de ello, cuerpos de seguridad profesionales con una convicción clara de lo que es el servicio público y dispuestos también a lograr los fines supremos del Estado, ¿no? Eso creo que es fundamental, independientemente. Yo creo que la discusión de si de centralización o descentralización, como se quiere plantear, pues es anodina. Yo creo que aquí el problema no es ese, el problema no es cómo se organiza, el problema es, nos está haciendo falta cuerpos de seguridad profesionales, bien preparados, bien remunerados, y que estén dispuestos a enfrentar a una condición crítica, ¿verdad?, con las mejores armas posibles. Magnífico. José Luis, hablemos un poco de perspectivas de la descentralización. Estamos haciendo algún tipo de balance, hemos visto cómo en salud y educación se han venido desenvolviendo los servicios, el problema de la seguridad, la evaluación, la calidad de los servicios, el papel de los gobernadores, cómo se comportan los gobiernos estatales con relación a los municipios de su jurisdicción. Pero ¿qué perspectivas tú vislumbras para la descentralización o para o cómo ves la autonomía de los gobiernos locales? ¿Será para bien? ¿Estaremos yendo a nuevas fases? ¿Qué sucede? ¿Cómo ves el panorama? Antes de dar mi opinión sobre el panorama, quisiera referirme brevemente al tema de la corrupción y la cooperación, por una razón muy sencilla.
es más común ver a la corrupción como causa de la debilidad del Estado, de la capacidad del Estado, que como consecuencia de esta debilidad. Y yo creo que es muy importante ver también cómo es una consecuencia de la debilidad. Por ejemplo, en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Si ya vimos que las policías bajo el control del gobierno federal no pasan de 30,000 elementos, uno puede darse cuenta de que el gobierno federal apenas tiene en promedio menos de 1,000 elementos para atender cada uno de los estados del país, y que el grueso de las policías está bajo el control de los gobiernos locales, y sin embargo los gobiernos locales tienen serios problemas de financiamiento. Entonces sus policías están muy mal pagadas, con capacidad técnica muy debilitada. En esas condiciones, las autoridades, tanto federales, que no tienen capacidad de controlar todo al mismo tiempo, como las locales, que tienen mayor capacidad humana, pero menor capacidad económica y técnica, se vuelven más vulnerables a las amenazas, a los actos de fuerza de las organizaciones criminales. Mucho de lo que aparece como corrupción es en realidad consecuencia de esta debilidad. A las autoridades se les pone el dilema, que es un dilema fácil de resolver, desgraciadamente, aunque se sienta muy fuerte emocionalmente: o cooperas o te atienes a las consecuencias. Obviamente uno tiene que cooperar con ellos. Casi cualquier persona que estuviera en ese contexto tiene que cooperar, porque si no, por un proceso de selección física, ese sujeto es el que se niega a cooperar, es eliminado, sustituido, y viene alguien que sí tiene ganas de cooperar. Entonces yo creo que esa manera de ver la corrupción como consecuencia, no solo como causa de la debilidad del Estado, es algo que no es muy popular, no se dice mucho, y sin embargo hay que tener presente. Y es importante para tocar el otro punto, las perspectivas. Yo estoy completamente de acuerdo con Rolando. Después de todo, lo más perjudicial para nosotros, porque es muy engañoso, sería ponernos a jugar con que le damos tantas competencias a la autoridad federal, le damos tanto a los estados, tanto a los municipios, y definimos un parámetro para todo el país. Lo que necesitamos es fortalecer nuestras instituciones. En algunos puntos, como en la educación, por ejemplo, habría que profundizar la descentralización, ir más allá de la distribución de capacidades operativas, que es lo que ahora tienen los estados, y darles mayores capacidades de regulación y de gobierno del servicio educativo y de financiamiento independiente también. En algunos otros puntos lo que necesitamos es, al contrario, integrar mejor los esfuerzos que se están haciendo a nivel local, y en eso es especialmente urgente en materia de seguridad. Hay que coordinar mejor a las autoridades. El reto es crear instituciones, reglas, procedimientos, recursos técnicos que permitan intercambiar, por ejemplo, información sobre los policías, ¿no? Conocer cuáles son los principales problemas en materia de seguridad que están enfrentando cada uno de los municipios, porque las organizaciones criminales no respetan, porque se han dado cuenta de que no les conviene respetar las jurisdicciones. Entonces las organizaciones atraviesan esas jurisdicciones. Es una necesidad de cooperar. Yo creo que lo más importante, lo que no hay que perder de vista, es que no podemos dedicarnos a estar jugando con esto como un rompecabezas. Le damos ahora aquí, le damos ahora allá las atribuciones a cierto nivel de gobierno. Lo importante es no perder de vista la necesidad de fortalecer nuestras instituciones. Y esa me parece la visión más prometedora ante los problemas que estamos enfrentando. Que no son pocos, definitivamente. Rolando, un poco lo que estamos destacando, yo creo que es esencial que sí hagamos alguna referencia a cuál es la relación que hoy prevalece de parte de los gobiernos estatales con los municipios, especialmente porque estamos hablando de lo local, de la relevancia de lo local. Sí, ustedes saben que históricamente los gobernadores